Sí. Hola, buenas noches. Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, es un gusto saludarlos. Gracias a Dios que podemos estar aquí, queriendo estar con Dios. Es la razón por la que estamos aquí, ¿verdad? Para tener comunión con nuestro Señor, apartar un tiempo especial, que también es importante siempre. Es una forma de honrar a Dios, de mostrarle amor, de mostrarle que lo valoramos. ¿Cuántos valoran al Señor? Amén. Y el tema de hoy lleva por título El afán y la ansiedad. Acompáñenme a Filipenses 4:6. Si trajeron sus Biblias, ¿sí? Deje a un ladito ahí el café con pan y acompáñenme con su Biblia. Filipenses 4:6 es un versículo conocido y dice así: por nada, ¿por qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vamos a hacer una breve oración. Acompáñenme cerrando sus ojos, por favor. Padre amado, te damos gracias en esta preciosa noche que nos permites estar nuevamente en tu casa, en tu presencia, y nos permites tener comunión contigo, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas, honrarte, Señor, con nuestro tiempo. En verdad, ponerte en primer lugar, por encima de todas las cosas, Señor. Queremos que tú nos hables. Deseamos que tú nos hables, anhelamos que tú nos hables, Señor, que tú puedas hacernos ver las cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos afirmar, que necesitamos quitar. Háblanos, Señor, de tal forma que sepamos que eres tú, que podamos distinguir tu voz en medio de la enseñanza, que podamos distinguir lo que tú quieres de nosotros y para nosotros, Señor. Te ruego que tú uses mi vida, que me des de tu gracia, que me des de tu favor, que me des de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te pregunto, ¿alguna vez has pasado una noche sin dormir pensando en algo? ¿Te ha pasado? Híjole, mucho. Yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento estar pasando una situación que nos roba el sueño, ¿verdad? Que nos quita la capacidad para cerrar los ojos y hasta el otro día. Todos hemos enfrentado alguna circunstancia que nos mantiene pensando en eso. A lo mejor pues sí duermes, pero al otro día vuelve al pensamiento esa situación. O a lo mejor sí trabajas y te ocupas o te distraes, pero al rato viene otra vez esa situación. A todos nos ha sucedido. Y no sabemos si esa situación va a terminar bien para nosotros o va a terminar mal para nosotros. Y eso se llama preocupación. ¿Cómo se llama? Preocupación. Todos hemos tenido preocupaciones. El diccionario dice que la preocupación es un estado de inquietud, un estado de temor, un estado de angustia mental. Y se da sucede cuando nuestra mente anticipa de forma repetitiva posibles problemas, posibles amenazas y posibles escenarios que puedan surgir de eso. Es decir, cuando estamos pensando en algo y le damos vueltas y lo pensamos de una forma y lo pensamos de otra y luego decimos, pues si pudiera volar sería más padre. O, no, pues si pudiera teletransportarme igual y ese problema se resuelve. Pensamos ese problema de una forma y de otra y le damos vueltas y entonces a veces nos pone inquietos.
y nos anticipamos a cosas que aún no han sucedido, porque así somos los seres humanos, ¿no? Pensamos mucho en el futuro cuando vivimos cosas. Pensamos en posibles escenarios. Y la preocupación hasta cierto punto es algo bueno, hasta cierto punto. Es bueno y necesario porque tener preocupación nos mantiene alertas, nos mantiene al tiro, como dirían, porque nos ayuda a evitar situaciones de riesgo, nos ayuda a evitar situaciones que pueden terminar mal, como cuando te preocupas por lo que comes. ¿Sí te preocupas por lo que comes o no? O come lo que sea. O cuando te preocupas por el bienestar de tus hijos, el bienestar de tu esposa, el bienestar de tu papá, de tu mamá. O no te importa cómo están tus hijos, o cómo está tu esposa, cómo están tus papás. Nos preocupamos, ¿verdad? Los papás nos preocupamos por los hijos, los esposos por las esposas por los esposos. Preocuparse de cierta forma es algo bueno. Preocuparnos cuando al carro le suena algo. Imagínense si pues empieza a sonar algo del carro y pues tú le subes el volumen al radio para que no se oiga. Eso no es sabio, ¿no? Preocuparse es algo bueno hasta cierto punto. Incluso Pablo mencionó que sobre él se acumulaba la preocupación por las iglesias en las que él había predicado, que él había, pues de cierta forma, levantado. La preocupación hasta cierto sentido es algo bueno. A mí me gusta que mi esposa se preocupe por mí y a mi esposa seguramente le gusta que yo me preocupe por ella, ¿no? La preocupación hasta cierto momento es algo bueno, porque imagínense si nadie se preocupara por las cosas, si tuviéramos atole en las venas, como dijeran, ¿no? Oye, pues que tienes que pasar esa materia, no importa, que repruebe. Oye, tienes que comer, pues puras sabritas y coca. Oye, que tienes que, pues no sé, cualquier cosa, ¿no? Hay personas a las que, ¿verdad que parece que tienen atole en las venas? Como que se les resbala la vida y no se preocupan por nada, ¿no? Eso ya es el otro extremo, ¿verdad? Pues irse al otro lado y que nada te importe. Eso tampoco es correcto. El problema no es la preocupación como tal, el problema es la excesiva preocupación de las cosas. Y cuando esto pasa, cuando la preocupación se vuelve algo excesivo, le abrimos puerta al afán, le abrimos puerta a la ansiedad. El afán es una excesiva preocupación precisamente de algo, de tal forma que se llega a vivir preocupado. No a estar un momento preocupado, sino a vivir preocupado, a vivir perturbado, a vivir inquieto, a vivir ansioso. No es estar un momento ansioso, no es estar un momento inquieto, es vivir con ansiedad, vivir con inquietud. Y la ansiedad, mencionaba un diccionario, que es la manifestación externa de la preocupación o de la inquietud excesiva. Eso es la ansiedad. ¿Conocen personas que se comen las uñas por ansiedad? O que se jalan el pelo, o que se muerden un pellejito, o que se están rascando, o que pues la ansiedad se refleja, sale al exterior. Vi una película donde una persona por ansiedad se jalaba el pelo y se lo comía. Dije, qué barbaridad. Y la ansiedad se refleja, salta a la vista. A lo mejor otras personas no lo distinguen, pero seguramente tú sí te puedes dar cuenta de cuando estás ansioso empiezas a hacer algo. A lo mejor tocarte el pie, empezar a hacer así o con el pie. La ansiedad se salta. El problema no es tenerlo, el problema es vivir así. Lo que Dios no aprueba es que vivamos afanados o ansiosos con las cosas de este mundo. Cuando la Biblia habla de ansiedad o de afán, siempre lo menciona de una forma negativa. Para Dios el afán y la ansiedad nunca van a ser algo bueno.
Acompáñame a Mateo 6:25, es un pasaje conocido. Y vamos a leerlo hasta el 32. Mateo 6, del 25 al 32. ¿Ya están ahí? Dice así: por tanto os digo, es parte del Sermón del Monte, es una parte muy bella. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Le pregunta el Señor a sus discípulos. Continúa diciendo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe que los seres humanos somos tendientes a afanarnos y a estar ansiosos por las cosas. ¿Qué son las cosas que pueden provocarnos afán o ansiedad o preocuparnos de tal forma? Pues son un montón de cosas, ¿no? Pero lo que menciona aquí el Señor está hablando de algo muy puntual, muy específico, y habla de las necesidades básicas: el comer, el alimentarse, el vestirse. Un lugar donde dormir también. Dice el Señor: no se afanen por vuestra vida. ¿Qué habrán de comer o qué habrán de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habrán de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esta pregunta pues parece retórica, ¿no? Pero si la respondemos, si el Señor nos preguntara eso, ¿no? Y nos lo pregunta, ¿qué diríamos? Me diría: oye, Iván, ¿no es la vida que yo te he dado más que el alimento y el cuerpo que te he dado más que el vestido? El alimento y el vestido son cosas necesarias. O alguien puede vivir sin comer, ¿no va? O alguien puede vivir sin vestirse, ¿no, verdad? Pero jamás serán tan valiosos como la vida y el cuerpo que el Señor nos ha dado. Y a veces las personas, en su afán de cubrir sus necesidades, se preocupan demasiado. Y dejan de darle valor a lo que Dios le da valor. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo creo que no pasa, pero o tal vez sí. ¿Cómo te sientes cuando no tienes para comer? ¿O te ha pasado tal vez? O si no te ha pasado, ¿cómo te sentirías si no tuvieras para comer? ¿Cómo te sentirías si no tuvieras para comprar ropa, para comprar zapatos a tus hijos? Si no tuvieras para el camión, para el tren, si no tuvieras para la gasolina del carro, ¿cómo te sentirías?
Tú pensarías, no creo que nunca me pase a mí. Pero nunca hay que decir nunca. ¿Qué tal si Dios nos permite pasar por situaciones así? Para probar nuestro corazón, para ver qué tan afanados estamos, qué tanto confiamos en Él, ¿verdad? Y aquí lo que Jesús está diciendo es, Dios tiene cuidado de ustedes, siempre. Dios tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de mí. Y por tanto Dios proveerá en toda situación, en toda circunstancia. Y Dios proveerá para nuestras necesidades más importantes. Si hemos elegido a Jesús como Señor, o si Jesús es nuestro Señor, podemos entender que Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí las preguntas que Jesús hace son preguntas que están basadas en una lógica espiritual, no en una lógica natural. Si aquel que te ha dado la vida es Dios, ¿cómo no te dará todo lo que es necesario para sustentarla? Sería ilógico, ¿verdad? Que Dios nos permita la vida, pero no nos dé lo suficiente para sustentar la vida que Él nos ha dado. Él tiene cuidado de nosotros, siempre. Jesús está llevando a los discípulos y también en ese pasaje, y también nos lleva a nosotros a razonar lógicamente. Una lógica espiritual, no una lógica natural. El afán y la ansiedad son un enemigo que roban, que disminuyen la fe del creyente. El afán se vuelve algo irracional para la vida del cristiano, porque el afán es algo que va en contra de la voluntad de Dios. El afán le quita el gozo a las personas, porque las hace vivir metidos en una idea de que todo va a salir mal si yo no hago algo, preocupados, ¿no? Que es precisamente lo que significa el afán y la ansiedad. Jesús dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? No, Jesús no está diciendo, miren las aves del cielo, qué flojas son, que no trabajan. Y aún así su Padre les da de comer, ¿verdad? No es lo que está diciendo el Señor. No está diciendo que las aves sean flojas. Y no nos está dando a nosotros como pues un permiso para no hacer nada. Total, Dios te va a alimentar. Eso no es lo que está diciendo Jesús. No está diciendo, bueno, quédate sentado y del cielo te va a caer la comida. Quédate sentado y del cielo te va a caer pues el vestido. Quédate sentado y no hagas nada, Dios te va a dar. No. Si han visto a las aves del cielo en algún momento, pues tal vez en programas de televisión o en su casa, tal vez los han visto volar. Ahí en mi casa, su casa, tenemos un árbol en la parte de adelante y un pajarito pues llegó a poner su nido de repente. Aquí dicen mucho de un de repente, ¿verdad? Me he dado cuenta, de un de repente. Y yo no había visto que ya tenían como un huevecillo, un huevo, ¿no? Y dije, mira, qué curioso, ni cuenta me di en qué momento hizo el nido. Y en la parte de atrás de mi casa, su casa, donde está el patio y hay un boiler, en la parte del boiler llegaron unas golondrinas a cantar las golondrinas, ¿cierto? Llegaron unas golondrinas, pues llevan ya, no sé si un mes o más, que llegan y empiezan a pasear ahí, y empiezan a cantar y luego se van y se quedan ahí en el boiler y luego se van, pero es bien constante. Y yo no me había dado cuenta, mi esposa me dijo que hicieron un nido allá arriba del boiler. Y mi esposa pues lo tuvo que quitar porque estaban ensuciando ahí toda la casa, ¿no? Las aves del cielo son trabajadoras.
Las aves del cielo no son flojas. Y Jesús está diciendo, miren a las aves del cielo, trabajan y Dios les da su alimento. ¿Cuántos saben que Dios provee para su alimento? Amén. Cuando comemos, damos gracias, ¿verdad? ¿O no das gracias cuando comes? Dijera mi suegro, como los perritos, ¿no? Damos gracias y ¿qué decimos? Gracias, Señor, por el alimento que tú nos has dado. Y seguramente trabajaste durante el día y seguramente pues llevas tiempo trabajando, pero reconoces en ese momento que es Dios quien te ha provisto el alimento. Si Dios, que creó las aves tan pequeñas, las sustenta, ¿cómo no nos sustentará también a nosotros en nuestras necesidades más básicas? Dios no creó a las aves para vivir sin la provisión de Él. De la misma forma, Dios no nos creó a nosotros para vivir sin su provisión. El afán y la ansiedad muchas veces surgen cuando queremos más de lo que necesitamos. Y es ahí donde a veces se vuelve un conflicto de interés entre nosotros y el Señor. Porque ciertamente a veces Dios nos permite tener más de lo que necesitamos, de lo que en verdad necesitamos. Pero cuando nos afanamos y deseamos tener cosas que en realidad no necesitamos, pero nos empecinamos en eso porque es que yo lo necesito, pero en realidad no lo necesitamos. ¿Necesitas tú un Lamborghini para ir de tu casa a la iglesia? No, ¿verdad? Pues si alguien estuviera muy empecinado, no, es que yo quiero un Lamborghini. ¿Pero por qué? Pues con un bochito puedes ir y vender. No, pero yo quiero un Lamborghini. Yo desde chiquito veía en la tele que los Lamborghinis y que si no eran un Lamborghini, pues no, tu vida no valía tanto. Y eso es y hay personas que son así, que desde pequeños tienen la idea de que poseer cosas les da valor como personas. Poseer cosas les hace sentir que han sido exitosos. Y el éxito en la vida, hermanos, no es tener cosas, el éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios, aunque ésta te mantenga en escasez, o en persecución, o en peligro, o en desnudez, como a Pablo. El éxito en la vida no es acumular riquezas, no es ser reconocido por los hombres, el éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. ¿Y quién de ustedes, decía Jesús, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Alguien puede concentrarse y después de 5 minutos crecer 2 centímetros? No, ¿verdad? La nueva versión internacional dice añadir a su vida 1 hora. Nadie puede añadir a la vida 1 hora de más. Dios sabe cuándo. Pues vamos con Él, el día y la hora, y no podemos decirle, no, Señor, añádeme 1 hora más, 1 horita más para ver la tele. No. Nadie puede, por más que se afane, por más que quiera, por más que se preocupe, por más que lo tenga en la mente, pues crecer 1 centímetro o 2. Al contrario, entre más, no sé si sepan, pero entre más crecemos, entre más nos hacemos viejos, vamos haciendo más chaparritos. No sé si sabían. Al contrario. Hay cosas que por más que nos esforcemos, jamás podremos conseguir, ni podremos cambiar. Hay cosas que Dios las tiene de esa forma y así son. Cosas que solo dependen de Dios. Y cuando no lo entendemos así, vamos a vivir afanados, vamos a vivir tristes, vamos a vivir amargados, vamos a vivir enojados. Hay cosas que solamente dependen de Dios.
Y tenemos que entenderlo, tenemos que confiar en Dios. No se afanen, dice Jesús, diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los que no conocen a Dios se preocupan excesivamente por tantas cosas materiales, por las cuestiones naturales por encima de las espirituales. Y cuando tú y yo sabemos y tenemos la certeza de que somos hijos y de que Dios es nuestro Padre, no hay lugar para el afán. Porque te voy a dar un ejemplo. Los que somos papás, ¿cuántos son papás aquí? Muy bien. Los que somos papás, podemos estar convencidos de que nuestros hijos no van a estar preocupados por lo que van a comer, por lo que van a beber o por lo que van a vestir. Simplemente llegan y dicen, tengo hambre, ¿verdad? Quiero esto. Ay, quiero agua. ¿Me pones esta ropa? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque son hijos y saben que su papá les va a dar lo que necesitan. Y lo mismo pasa contigo y conmigo y con el Señor. Pero pues tampoco vamos a llegar con Dios y decir, Dios, tengo hambre, ¿eh? No, tampoco, ¿verdad? No es así. Mi hija es mucho de, yo tengo hambre. Y mi esposa, ¿qué quieres de comer, hijita? ¿Quieres esto? No. ¿Quieres esto? No. ¿Qué quieres, pues? Quiero champiñones. Tiene unos gustos bien curiosos esa muchacha. Así, lo mismo pasa con nosotros. Somos hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? A ver, ¿y los demás qué son? ¿Primos o qué? A ver, otra vez, ¿cuántos son hijos aquí? Mantengan la mano arriba, por favor. Para que el Señor les tome una foto. Eso, muy bien. Lo único que debe hacer el hijo es confiar y obedecer. Confiar y obedecer es lo que tenemos que hacer tú y yo. Dice el Señor en el verso 34 de Mateo 6, Mateo 6. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y hay personas que se preocupan por el día de mañana constantemente. Hoy se preocupan por el día de mañana y cuando llega el día de mañana también se preocupan por el día de mañana y así, y viven preocupados todo el tiempo, toda la vida, angustiados, intranquilos. Personas que le tienen miedo al futuro, a lo que va a venir, al calentamiento global, a las guerras, a Trump, a Putin, a Elon Musk, que se va a acabar el agua, que se están deshielando los polos. Y es verdad, está pasando todo eso y va a ponerse peor, desgraciadamente. Pero tú y yo tenemos una esperanza. Amén. Y no tenemos por qué tenerle miedo al futuro, al mañana. Preocuparnos por cosas que aún no suceden, por cosas que aún no llegan, que nos hacen estar intranquilos. Es que ¿con quién me voy a casar? O es que Dios sabe. Dios conoce todas las cosas. Es que ¿qué trabajo voy a tener cuando yo era joven? Todavía estoy joven, ¿no? Cuando yo era más joven, yo me preocupaba por qué trabajo iba a tener, por qué trabajo me iba a ayudar a mantener una familia. A mí sí era algo que me preocupaba. Y pues gracias a Dios, conforme pasó el tiempo, pues Él proveyó.
El afán y la ansiedad hacen que nuestra fe disminuya, como les mencionaba hace un rato. El afán y la ansiedad roban la fe. Cuando te preocupas demasiado en algo, tu fe va disminuyendo. La fe y el afán son opuestos. Cuando el afán y la ansiedad hacen que nuestra fe disminuya, también hacen que nuestra obediencia disminuya. Entonces, por eso es bien peligroso cuando tú estás afanado con algo, porque en algún momento vas a pretender hacer las cosas a tu manera y desobedecerás a Dios. Es bien peligroso. Es de suma importancia no dejarnos llevar por el afán, por la ansiedad, porque tienen el potencial de alejarnos de Dios. Cuando tú vives afanado y ansioso, cuando llega el afán y la ansiedad a tu vida, se puede convertir en algo que te puede alejar de Dios. El afán y la ansiedad apartan nuestra mirada de Dios, de su poder, de su grandeza, y nos hacen perder el enfoque correcto de las cosas. ¿Alguna vez has tratado de enfocar algo con un celular o con una cámara y no has podido? Que intentas tomar una foto de una cosa chiquita, usualmente pasa con cosas chiquitas, que no enfoca bien el celular, ¿no? O cuando pues con una cámara intentas tomar una foto a lo lejos y como que no se logra distinguir, se ve borroso. Lo mismo pasa con el afán y la ansiedad. Hacen que veamos las cosas borrosas. Hacen que no tengamos claridad de las situaciones que estamos viviendo. Cuando algo se ve borroso, se ve distorsionado. Y cuando se distorsiona la realidad, es un peligro. Porque vamos a entender cosas que no son ciertas. Vamos a pensar cosas que no son ciertas. Vamos a creer que estamos viendo cosas que no son ciertas. El afán y la ansiedad nos hacen poner la mirada en cosas equivocadas y no en Dios, en las cosas materiales, en las cosas temporales más que en las cosas eternas. El afán y la ansiedad distorsionan la verdad de Dios, la realidad de Dios en nuestras vidas. El afán y la ansiedad nos pueden llevar a pensar que Dios no está en control de eso que me preocupa. El afán y la ansiedad nos llevan a sentir que nosotros somos los que tenemos que hacer algo y hacernos cargo de esa situación. Cuando tal vez Dios te está diciendo, espera, confía. Sí hay momentos ciertamente donde tenemos que actuar, pero hay momentos donde Dios nos dice, espera, y en esos momentos donde tenemos que esperar, el afán y la ansiedad quieren golpear a nuestra mente, abrirse paso en nuestro corazón y hacernos pensar que nosotros somos los que tenemos que hacer algo al respecto. El afán y la ansiedad, como les mencionaba, nos hace pensar que Dios no está en control, que a Dios se le escapó eso que estamos viviendo, que a Dios, se le chispoteó. ¿Ustedes creen que a Dios se le chispotea algo? Absolutamente nada. Ni lo más inmenso en el universo, ni lo más pequeño en la tierra. Dios está en control de absolutamente todo. Si Dios no estuviera en control de absolutamente todo, no fuera Dios y no fuera digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Jesús decía en Mateo 6:33, como dando una conclusión al mensaje que estaba dando sobre el afán y la ansiedad, sobre la comida, el vestido, la bebida y el día de mañana. Y dice Jesús, es un verso que todos nos sabemos, yo creo que hasta lo cantamos
Cuando éramos chiquitos. Busca primero el reino. ¿No se la saben? Y no, ¿cómo creen? Por añadidura. ¿Alguien aquí le escuchó? ¿No? ¿Nadie? 1, 2. Uy. Bueno, luego la cantamos aquí. Está bonita. Si no te lo sabes, apréndetelo de memoria. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Primeramente qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? De las que estaba hablando antes el Señor, os serán añadidas. Dios establece un orden de prioridades. Todas las cosas tienen un orden en la vida, ¿verdad? Sin orden, pues no hay avance, no hay crecimiento, no hay vida. Todas las cosas tienen un orden, absolutamente todas. Y el orden en la vida de una persona, el orden de tu vida y de mi vida, lo establece el Señor. ¿Y cuál es? Primero es Dios. Primero es Él. El primer lugar en tu vida debe ser Él y nadie más. No tus hijos, no tu esposo o tu esposa, aun por más guapo o guapa que esté. No, nadie más. Dios debe ser el primer lugar. Es el orden que Él ha establecido. Lo más importante de tu vida y de mi vida es que Él nos gobierne. Que Él nos gobierne. Y que Él sea lo que busquemos por encima de cualquier cosa. Agradarlo a Él por encima de cualquier otra cosa. Agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Honrar a Dios antes que obedecer a cualquier otra persona. Y haciendo esto, todo lo demás, dice Jesús, será agregado. Cuando Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas, todo lo demás es añadido. ¿Quién lo añade? Dios. No lo añades tú. Lo añade Él. Y lo añade cuando Él quiere y como Él quiere. No cuando tú quieras y como tú quieras. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a proveer de la forma en la que Él quiera y cuando Él quiera. Cuando buscamos a Dios, primero su voluntad y sus caminos y el agradarle a Él, cuando Él es lo primero, el afán y la ansiedad no encuentran espacio en tu corazón. No van a encontrar espacio porque ese espacio lo ocupa Él. Pero cuando tú dejas de buscar a Dios, tú dejas de poner a Dios en primer lugar, ¿qué crees? Ese espacio se va desocupando y lo va a ocupar otra cosa o alguien más, entre ellos el afán y la ansiedad. Si tú y yo estamos viviendo con afán o con ansiedad es porque lo primero que estamos buscando no es Dios. Si hay afán en tu vida, si hay preocupación excesiva en tu vida, si hay ansiedad, inquietud, si estás perturbado, es porque no estás buscando a Dios primero. El afán y la ansiedad son una clara señal de que nuestra comunión con Dios se está debilitando. Cuando alguien deja de tener fe, es porque empieza a tener afán y ansiedad. Cuando alguien deja de tener afán y ansiedad es porque está fortaleciendo su fe. Vencemos el afán y la ansiedad buscando primero el reino de Dios, buscando que Él sea lo primero en nuestras vidas. Vencemos el afán y la ansiedad humillándonos, viviendo en humillación. Decía Pedro en 1 Pedro 5, 6 y 7,
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí habéis escuchado este pasaje? También memorízatelo. 1 Pedro 5:7. ¿Echando cuánta? Toda. No dice, bueno, nada más pues unas poquitas ansiedades que tengas ahí. Toda tu ansiedad. Y podemos cumplir o llegar a este objetivo de echar toda nuestra ansiedad sobre Él cuando nos humillamos, cuando lo reconocemos a Él en primer lugar, cuando nos reconocemos a nosotros mismos como incapaces y débiles. Cuando no nos humillamos, difícilmente vamos a experimentar la paz que Él da, el contentamiento, la tranquilidad. Alguien que vive afanado y ansioso es porque no se ha humillado delante de Dios. Puede decir que es cristiano, puede decir que tiene mucho tiempo en el Evangelio, puede decir que ha leído la Biblia muchas veces, pero si vive afanado y ansioso, no ha rendido su corazón a Dios. No se ha humillado delante de Él. ¿Cómo vencemos el afán y la ansiedad? Orando, hablando con Dios. El versículo inicial, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. ¿Ven el contraste de 1 Pedro 5, 7 y con Filipenses 4, 6? Echen toda su ansiedad. Y luego Pablo dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Salmo 55, 22, en la Nueva Versión Internacional dice, encomienda al Señor tus afanes. Está muy padre en esta versión. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. ¿Quién te va a sostener? Dios. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Siempre que haya una preocupación en nuestra mente, porque es normal, somos seres humanos, las preocupaciones vienen. Nadie puede decir, no, yo jamás voy a tener una preocupación porque pues soy cristiano, jamás. No, el problema no es tener preocupaciones, el problema es vivir preocupado. El problema es vivir ansioso, el problema es vivir afanado. Siempre que haya una preocupación en nuestra mente, tenemos que ir a Dios en oración. Confiando en que Él obrará lo que es mejor para nosotros. Y cuando oramos y ponemos nuestras ansiedades y nuestras cargas y nuestras preocupaciones, debemos abandonar todas esas preocupaciones en las manos de Dios. Escuchaba yo un ejemplo, ¿no? Es como cuando llevas a reparar tu auto, ¿no? Ahí con el Aciel. Y le dejas pues todo el auto, ¿verdad? No le dejas nada más pues una llanta, ¿verdad? Y te llevas pues todo el auto con las otras 3 llantas. Tienes que dejar a la persona todo el auto para que lo arregle. O le dejas pues nada más el retrovisor y ahí, bueno, es que ahí nada más con eso arréglalo. No, hay que dejarlo todo. Lo mismo pasa con el Señor. Tenemos que dejar todo lo que nos preocupa, todo lo que está distrayendo nuestros pensamientos, lo que está robando nuestra paz, porque si hay situaciones que llegan a querer robarte la paz, a querer quitarte la fe. Y la consecuencia espiritual normal
de cuando tú entregas todas tus cargas al Señor es que Él te va a dar paz. Una paz que va a cuidar tu corazón. Y la palabra guardar aquí es cercar, como levantar un muro, levantar protección alrededor de tu corazón y de tus pensamientos. Cuando tú te rindes, te humillas, cuando Dios es lo primero en tu vida, Él protege tu corazón y lo protege con su palabra. Su palabra hace un vallado en nuestro corazón. Y cuando viene una idea a querer quitarte y robarte la paz y la fe, la palabra de Dios es la que está guardando tu corazón. Como cuando Jesús fue tentado por Satanás. Él le respondió con la palabra. Como dice el versículo de Isaías, y lo cantamos hace un momento, ¿no? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La consecuencia de entregar a Dios todas nuestras cargas es que tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El afán y la ansiedad disminuyen conforme aumenta nuestra comprensión de Dios, conforme aumenta nuestra comunión con Dios, nuestro entendimiento de quién es Él. Cuando alguien vive con afán y ansiedad, es porque no confía en Dios, porque no conoce a Dios, no conoce las Escrituras, como decía Jesús, porque ignoran el poder de Dios. Una vida sin afán depende de la obediencia que tengamos al Señor, de la comunión que tengamos con Él. Cuando alguien vive afanado y ansioso es porque está poniendo su esperanza, en las cosas creadas en lugar del Creador. Es que si yo tengo esto voy a sentirme ya tranquilo. Es que si me dan este bono voy a sentirme ya a gusto. Hay personas así, que si no tienen cosas no se sienten en paz y están poniendo su esperanza y poniendo su tranquilidad en las cosas creadas en lugar de poner su esperanza en el Creador. La fe y el afán son cosas opuestas que se contraponen. Si algo contradice la fe, es el afán. Y si algo contradice el afán, es la fe. Cuando vemos las cosas de manera natural y vivimos afanados y ansiosos, todas las cosas que experimentemos no le vamos a ver el sentido y el propósito muchas veces, ¿no? Y todo puede llegar a preocuparnos, todo puede llegar a hacernos sentir nerviosos, inquietos, cualquier cosa. Y tenemos que ver más allá de lo natural. Tenemos que ver más allá de las circunstancias naturales, tener una vista espiritual, poder ver la mano de Dios en las circunstancias que estamos viviendo. Porque Dios está presente en nuestras vidas, Él está interesado en nuestras vidas y Él está obrando en nuestras vidas. A través de nosotros, alrededor de nosotros, por medio de nosotros. Pero Dios está haciendo cosas. A lo mejor tú las puedes ignorar o tú dices, no, ¿cómo crees? Pero Dios está obrando en tu vida. Dios no te dio, o Dios no nos ha dado vida para olvidarse de nosotros. Dios suple nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Y a veces estamos afanados y ansiosos por cosas que no son necesidades, que son caprichos tal vez. Dios nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos, no lo que queremos cuando lo queremos. Porque cuando queremos algo y no lo tenemos, llega el afán y la ansiedad, llega la preocupación.
Cuando no confiamos en Dios, estamos afanados y ansiosos. Alguien que no tiene fe, alguien que no confía en Dios, va a tener afán y ansiedad en su vida. Y al no confiar en Dios, vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en lo que nosotros podamos hacer. Y vamos a tratar de controlar las cosas para sentirnos seguros nosotros, como mencionaba hace un momento, ¿no? El afán y la ansiedad, la preocupación excesiva, hacen que nosotros pongamos en duda el carácter de Dios, el poder de Dios y la naturaleza del Señor. Yo te invito a que nos pongamos de pie para ir terminando. La Escritura es verdad, la Escritura es cierta. Cuando tú pones toda tu ansiedad en Él, cuando tú echas todas tus cargas en Él, Dios trae paz a tu vida y Él cuida tu corazón cuando estás dependiendo de Él. Te pido que cierres tus ojos, por favor. Y si hay algo que te ha tenido inquieto, excesivamente preocupado, afanado, si hay algo que te ha robado la paz, el gozo, porque esa situación está presente en tu mente y no te deja, y no te deja, y no te deja. Y entonces ya no sientes tranquilidad. Tal vez has dejado de confiar en Dios, has dejado de ver a Dios, has dejado de humillarte delante de Dios, has dejado de buscar a Dios, has dejado que otras cosas ocupen el espacio que le pertenece a Dios en tu corazón. Cuando la Escritura dice que somos más que victoriosos, es porque la comunión con Dios que nos permiten entender el sacrificio de Jesús y nos permiten entender que Él ha vencido el pecado y que ahora podemos tener vida eterna con Él. Podemos entender que la vida que vivimos aquí es muy corta, muy pequeña, muy efímera, muy rápida en comparación con lo que Él nos ha comprado. Y las cosas de este mundo se vuelven tan insignificantes, tan pequeñas en comparación con lo que Él ha hecho. Y entonces puedes descansar en Dios. Puedes saber que Él tiene el control de todas las cosas. Puedes saber que Él te ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo no te dará también con Él todo lo que tú llegues a necesitar en esta vida pasajera? Confía en Dios. Confía en Dios. Echa toda tu ansiedad a los pies de la cruz. Echa todas tus cargas, todas tus preocupaciones, entrégaselas al Señor. Que nada, absolutamente nada, pueda llegar a perturbarte,
a robarte la paz y el gozo que Él te da, que Él nos da. Entrégale al Señor tus cargas, entrégale al Señor lo que te preocupa, entrégale al Señor. Habla ahí con Él, no te quedes callado. Es un tiempo que Él ha permitido. Es un tiempo que Él ha decidido para que tú puedas poner en sus manos aquello que te preocupa. Y tú puedas descansar y confiar en su soberanía, en su justicia, en que Él es justo, en su bondad, en que Él es bueno y que hará cosas buenas para ti, que no tiene pensamientos de mal para ti. Confía en Él. Rinde tus deseos, tus anhelos, tus planes. Rinde aquello que te está inquietando, aquello que te preocupa, alguna situación económica, alguna situación de enfermedad, alguna situación familiar, algún anhelo que tengas muy presente y que no se ha dado. Todo lo que hay en tu corazón, dáselo al Señor. Él sabe lo que hace. Él está obrando, Él obra. Él sabe lo que hace. Confía en el Señor. No pienses que Él no está al tanto o que Él no sabe lo que estás pasando, lo que necesitas. No pongas en duda el carácter de Dios. Confía en Él. Amado Dios, en esta noche que tú nos permites estar aquí, queremos humillarnos delante de ti, Señor. Reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad, Señor, y reconociendo tu grandeza y tu poder, reconociendo que tú eres un Padre amoroso, y que si los padres aquí en la tierra, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más tú, Señor, nos darás cosas buenas, cosas que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a cada día de nuestra vida buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Haciendo esto, tú añadirás todo lo demás. Ayúdanos a vivir humillados, Señor, delante de ti, bajo tu poderosa mano. A echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos a orar constantemente ante ti, hablar contigo constantemente. Danos el regalo, Señor, de la comunión contigo. Ayúdanos a llegar a la comunión constante contigo, Dios. Porque haciendo esto, tu paz guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos a ti tanto, Dios. Te necesitamos, Dios.
Bendito eres tú, Señor, Todopoderoso, Rey de la gloria, exaltado eres tú. Porque tú, siendo infinito, majestuoso, que ni aun el universo, Señor, te puede contener, siendo tan grande como eres, tú te interesas en nosotros. Te interesas genuinamente por cada uno de nosotros, Señor. No nos has abandonado. No nos abandonas, Señor. Ayúdanos a verte, a conocerte más. Gracias te damos en esta noche. Ayúdanos a recordar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, bendigamos su nombre.